Bienvenidos a la serie de videos sobre las ecuaciones de Maxwell. En el día de hoy vamos a ver la ley de Gauss para campos eléctricos. Una aclaración respecto a estos videos, esto va a ser más una descripción conceptual de las ecuaciones de Maxwell, más que mostrar derivaciones de ecuaciones o una gran cantidad de ejercicios. La idea es más entender el concepto de lo que significa cada una. Bueno, vamos a empezar pues viendo algunas definiciones, por ejemplo, ¿qué es un campo? Un campo es la representación espacial y temporal de una magnitud física que puede ser medida en cada punto de una región del espacio para cada instante del tiempo y se visualiza mediante líneas de campo. Entonces este sería pues básicamente un campo vectorial porque estamos hablando de que cada punto de ese espacio en el que queremos representar una cantidad de alguna forma, pues estamos utilizando un vector. Aquí por ejemplo podría ser la velocidad de un fluido. Existe un campo en especial que se llama el campo de fuerzas. Es aquel en el que existe una fuerza para cada punto de la región del espacio en la que se define. ¿Esto qué quiere decir? Que se está creando una fuerza cerca al objeto del cual estamos obteniendo ese campo que puede ser, por ejemplo, un campo gravitacional. Dice, en un campo de fuerzas existe una partícula generadora del campo, una partícula de prueba que puede experimentar la acción del campo y una fuerza que actúa sobre la partícula de prueba. Esta es como la definición general de la intensidad del campo. Entonces la intensidad de un campo cualquiera sería la fuerza sobre la partícula de prueba dividido entre la magnitud de la partícula de prueba. Por ejemplo, si quisiéramos saber la intensidad del campo gravitacional, entonces utilizaríamos una partícula de prueba que, por ejemplo, podría ser uno mismo, que sería esta de acá, la magnitud de la partícula de prueba sería, por ejemplo, en kilogramos, y estaríamos midiendo la fuerza de esa partícula de prueba. Entonces, así estaríamos obteniendo la intensidad del campo gravitacional. Lo mismo se aplica, por ejemplo, para campos eléctricos o para campos magnéticos. Propiedades de campos. Entonces, las propiedades de los campos, algunas son la intensidad, obviamente que es la que nos está mostrando la cantidad digamos, de unidades en la que se mide ese campo. Puede ser un campo gravitacional, de nuevo, un eléctrico o magnético. Y el flujo, que solo se puede definir sobre una superficie, es una cantidad escalar. Aquí observamos la definición general. Entonces, ese flujo pensemos que es como si tuviéramos una tubería y por ella estuviera circulando agua, entonces que estuviera atravesando una sección de ese tubo, puede ser circular o que sería lo habitual para una tubería, pero puede ser de otra forma. Y esa sección, esa área que está atravesando puede ser algo real, como puede ser una membrana o simplemente puede ser una área imaginaria. Observamos la definición, entonces la definición de flujo de un vector B. Es claro que esta parte de flujo solamente se aplica a campos vectoriales, mientras que la intensidad sí se aplica a, por ejemplo, a un campo, puede ser de escalar. Entonces observamos que es la doble integral de la magnitud de SB por el vector perpendicular a la superficie y por el de A. Entonces esta forma de representar la integral no es la más habitual. Lo más normal es que se coloque solamente un signo de integral para representar una doble integral, que aquí como estamos integrando respecto a un área, entonces es doble integral, pero pues solamente esto es como para tener en cuenta que hay una doble integral, pero lo habitual es que solamente se coloca un símbolo de integral y ese, entonces se sobreentiende que es una integral doble. ¿Qué es un campo eléctrico? Es la fuerza eléctrica por unidad de carga ejercida en un objeto cargado eléctricamente. Eso es muy importante, ¿no? Los campos se ejercen sobre partículas que sean sensibles al campo que estamos midiendo. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un campo gravitacional, entonces la fuerza que se va a efectuar se va a hacer sobre unidades de masa. Mientras que aquí, por ejemplo, en el campo eléctrico, la fuerza que se va a efectuar va a ser sobre unidades de carga. Entonces aquí observamos, E es la cantidad vectorial, que es el campo eléctrico, que se mide en voltios sobre metro. Q sub 0 es la carga de prueba, que es pequeña. Entonces, si recordamos de la página anterior, pues esta fórmula cumple con la definición genérica de lo que es un campo. Entonces es importante lo que le comentaba, ¿no? Que se debe tener en cuenta que la carga activa, o sea, el objeto activo,
del que estamos midiendo esta fuerza o este campo, pues tiene que concordar con lo que estamos midiendo. O sea, aquí hay una fuerza eléctrica, que quiere decir que vamos a hablar de partículas cargadas eléctricamente. Mientras que, por ejemplo, en un campo gravitacional estamos hablando de fuerza gravitacional o fuerza gravitatoria, que quiere decir que estaríamos hablando de partículas que tengan masa. Por ejemplo, un objeto que es eléctricamente neutro no va a sentirse atraído o repelido por un campo eléctrico. Por eso es que hay la diferenciación entre el tipo de fuerza, el tipo de objeto activo o de carga activa del cual estamos hablando, ya sea para aspectos magnético, eléctrico o gravitacional. Entonces el campo eléctrico se representa por líneas de campo que se originan en cargas positivas y terminan en cargas negativas. Digamos, este es el estándar para la parte electrostática de hacer líneas que siempre salen de las cargas positivas y terminan en cargas negativas. Vamos a hablar de la permitividad eléctrica. Esta es una constante que describe cómo un campo eléctrico afecta y es afectado por un determinado medio. Esto es básicamente la forma, está en analogía de pronto para los que hayan visto algo de gravitación. Esta sería muy parecida a la constante G de la gravitación universal, es la que nos hace que el valor de las ecuaciones sea exacto en la parte de los campos eléctricos o en la parte de la aceleración. ¿Por qué? Porque en la parte de gravitación la constante que utilizamos es G. En la parte de la eléctrica nosotros utilizamos esta que se llama permitividad eléctrica. Aquí por lo general la ley de Gauss se presenta con la permitividad del espacio vacío, pero pues obviamente se aplica también a objetos materiales como sean condensadores u otros tipos de materiales conductores o que sean parcialmente conductores. Ahora el flujo eléctrico representa el número de líneas de campo o de fuerza específicamente para este flujo eléctrico que atraviesa una determinada superficie. Vamos a mirar ya cómo es la forma integral de la ley de Gauss para campos eléctricos. Entonces aquí vemos aquí que esta parte es el flujo eléctrico y se define como la integral, observamos que es la que hemos visto en una página anterior, la integral sobre una superficie. Entonces observamos que aquí solamente se utiliza un signo de integral, pero estamos haciendo una integración doble porque es sobre una superficie del campo eléctrico punto n, o sea, este es el vector perpendicular a la superficie. Entonces ahorita vamos a hacer la descripción de lo que significa esta ecuación. Y esta S pues es la superficie en la que vamos a hacer la integración. Entonces dice que el flujo eléctrico es una cantidad escalar, aquí faltaron unas letras, con unidades de voltios metro. Entonces vamos a analizar la ecuación, que es la parte importante del video. Entonces miremos qué es n. Entonces n es por convención un vector perpendicular a la superficie de la que estamos hablando. Entonces ¿qué estamos haciendo? Aquí digamos que nosotros tenemos una carga de prueba que es esta que se encuentra acá o esta de acá, y nosotros queremos hallar el flujo a través de una superficie. Esta superficie puede ser real, quiere decir que puede ser un conductor o algo que esté cubriendo esa superficie, o puede ser imaginaria, simplemente para la ley de Gauss nos ayuda a definir este flujo o hallar este flujo eléctrico. Entonces lo que estamos haciendo es que estamos multiplicando el vector del campo eléctrico, que es E, por el vector perpendicular a la superficie. Por ejemplo, nosotros aquí hemos tomado como ejemplo una esfera, aquí en estas tres partes. Entonces el vector perpendicular a la superficie sería este. Entonces, para más claridad, por ejemplo, si nosotros tenemos estas líneas de campo eléctrico atravesando esta superficie, entonces observamos que solamente las que sean perpendiculares a la superficie van a ser las que nos van a influir en el flujo eléctrico. Por eso nosotros hacemos este E.n. Entonces aquí, por ejemplo, observamos las líneas de campo eléctrico siempre son perpendiculares a la superficie y no pueden cruzarse, porque significaría que en el punto de cruce el campo eléctrico tendría dos o más valores. Es una cosa importante. E.n, componente del campo eléctrico normal a la superficie. Como les decía, si por ejemplo nosotros tenemos aquí esta parte, esta superficie, observamos que lo que está atravesando la superficie pues son las líneas que son perpendiculares. Lo mismo para una superficie diferente. Entonces, como recordamos,
el producto punto entre dos vectores lo que nos hace es generar una cantidad, una proyección a lo largo de un vector a lo largo del otro. Entonces, ¿esto qué nos está haciendo? Generar una cantidad del campo eléctrico que va en la dirección de n. Entonces, estos son los componentes, digamos, o este sería la componente a lo largo del vector perpendicular a esta superficie o a esta superficie, que como les digo es la parte que nos contribuye al flujo eléctrico. Y hacemos la integral a lo largo de toda la superficie. Nosotros observamos, por ejemplo, acá que no hay ninguna carga, pero viene desde afuera, por ejemplo, atravesando esta superficie unas líneas de campo. En esta superficie entra una cantidad de líneas de campo y sale una cantidad de líneas de campo. ¿Qué quiere decir? Que la contribución neta al flujo de esa superficie es cero. Si observamos esta de aquí, pues supuestamente, pues según las líneas de campo, esto es una carga positiva. Quiere decir que están saliendo líneas de campo acá. ¿Qué quiere decir? Que esta integral va a tener un valor positivo y va a ser diferente obviamente de cero porque estamos observando que hay líneas que están saliendo de la superficie. Si nosotros tuviéramos una carga del mismo valor pero negativa, pues la contribución sería cero. Lo mismo en esta parte de acá. Observamos que aquí las líneas entran a la superficie. Eso quiere decir que aquí habría una carga negativa porque están llegando las líneas de campo. Entonces esa característica de estas líneas que entran y salen de una superficie es otro aspecto de la integral. Si nosotros observamos este círculo, esto nos está diciendo que es una integral cerrada, o sea que la superficie que estamos utilizando es cerrada. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una superficie abierta, pues no vamos a poder, digamos, cubrir esa carga de la cual nosotros queremos hallar el flujo. Entonces no nos serviría. Entonces recordemos aquí, esta parte de acá es una integral cerrada, que quiere decir que puede ser un cubo, puede ser un cilindro para rodear una línea de carga o como en este caso podría ser una esfera. Entonces, resumiendo, lo que estamos obteniendo, lo que dice la ley de Gauss en la forma integral para campos eléctricos es que el flujo eléctrico, es esta parte que está integral, que cómo se obtiene ese flujo eléctrico, hallando la componente a lo largo del vector perpendicular de la superficie y multiplicándolo por el área. O sea, ese flujo eléctrico es, si no tuviéramos este epsilon sub 0, es proporcional a la carga que está dentro de esa superficie. Ya este epsilon sub 0, o sea, la permitividad, lo que nos permite decir que es igual. Pero lo importante es eso, es esta relación de proporcionalidad, que las líneas de campo eléctrico que están saliendo de una superficie cerrada son proporcionales a la carga que se encuentra dentro de esa superficie. Existe una versión de la ley de Gauss para campos eléctricos, pero ya a nivel de forma diferencial. Entonces, para eso vamos a recordar unos conceptos como es el de la divergencia. Entonces, la divergencia es una medida de la tendencia de un fluido de diverger o converger de o hacia un punto. Entonces, aquí observamos, esta es la definición del operador nabla o del, que utilizamos para definir operaciones diferenciales como la divergencia, el rotacional o el laplaciano. Y la idea de la divergencia es que nosotros tomamos el producto punto entre este operador del y el campo eléctrico. Entonces, al hacer eso, estamos observando que nos da este resultado, derivadas parciales. Entonces, aquí este concepto es muy importante. La diferencia entre flujo y divergencia es que el primero se define sobre un área y la segunda se aplica a puntos individuales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la ecuación que vimos anteriormente en la página anterior se refiere a áreas, mientras que esta parte de la divergencia se refiere a puntos. Dice la diferencia entre, perdón, de nuevo, mira, vamos a observar aquí por qué hay esa equivalencia entre la ley de Gauss a nivel diferencial y la ley de Gauss a nivel integral, y es este teorema de acá, que dice que la divergencia de este vector E es el límite cuando la delta de volumen tiende a cero de esta integral. Entonces, cuando nosotros desarrollamos esta integral, entonces lo que estamos obteniendo es esta parte de acá. Entonces dice, en la ecuación se considera el flujo a través de una superficie infinitesimal que rodea el punto de interés. Entonces esto nos confirma pues que efectivamente cuando utilizamos la ley de Gauss a nivel diferencial, pues estamos hablando de puntos. Entonces la forma diferencial de la ley de Gauss para campos eléctricos es esta de acá.
Aquí lo que nos está diciendo es que el campo eléctrico producido por cargas eléctricas converge hacia cargas positivas y diverge de las cargas negativas. Entonces, esto es básicamente lo que hemos dicho en la definición de las líneas de campo, de que cuando tenemos una carga puntual, pues las líneas de campo convergen a una carga positiva y divergen de una negativa. Aquí ρ, este signo de acá, es la densidad volumétrica de carga. Entonces, aquí básicamente lo que nos está diciendo es que la divergencia del campo eléctrico, o sea, la tendencia a alejarse o acercarse a un punto, es proporcional a la densidad volumétrica definida por epsilon sub 0. Entonces, esas son las dos formas de las ecuaciones de Gauss para campos eléctricos. Entonces, recordemos, esta que es la forma integral, que nos habla de, digamos, de distribuciones de carga que podemos tener rodeadas por una superficie cerrada, y de la forma diferencial, que nos habla específicamente de cómo debemos tratar el campo eléctrico, pero a nivel puntual, que es esta aquí. La divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad volumétrica dividida por epsilon sub 0. Bueno, por el video de hoy no es más. Hasta la próxima.